Buenos días a todos, hermanos, Dios les bendiga y damos muchas gracias que el Señor nos concede el privilegio inmerecido de estar otra vez aquí para adorarle. Porque ¿quién merece adorar al Señor? ¿Quién se merece? Pues creo que nadie, ¿verdad? Ni el más perfecto de todos los seres humanos y nosotros menos. Pero gracias damos porque nos ha permitido el querer como el hacer por su buena voluntad para estar aquí una vez más presentes. Parece que no hubo invitados, pero si alguien llegó después, creo que no. ¿No ven por ahí a alguien que se les parezca desconocido o desconocida? Bueno, si no es así, continuamos entonces. El tema de hoy se llama el mayor problema, el mayor problema. Y como introducción, les quiero contar de un problema muy grande que pasó hace algunos años. El 11 de abril del año de 1970 despegó del planeta Tierra una nave que se llamaba Apolo 13. ¿Se acuerdan de eso? Algunos que todavía estábamos ya pues con edad para darnos cuenta de lo que pasaba. Esa nave llevaba la misión de, voy a decir algo que creo que está incorrecto, aterrizar en la luna, porque aterrizar se aterriza en la Tierra, ¿verdad? Alunizar, pero si digo alunizar en la luna se oye raro. Bueno, de alunizar. Y nadie se imaginaba lo que pasaría unos pocos días después de que despegó, con 3 astronautas. Era una nave tripulada que iba con destino de alunizar. Pero poco tiempo después, unos días después, 2 días para ser exactos, pasó algo grave, y lo pongo aquí. Eran las 21:08, hora de Houston, del día 13 de abril de 1970, cuando el astronauta Jack Swigert, no sé cómo se pronuncie correctamente, pero dice, a bordo del Apolo 13, pronunció la frase, una frase que muchos conocemos, pero la conocemos mal, porque se nos dijo que decía, tenemos un problema Houston, ¿verdad? Por ahí lo hemos escuchado, pero no dijo así. En inglés dijo, ok, Houston, we've had a problem. O sea, bien, Houston, hemos tenido un problema. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que se empezaron a encender las luces en el tablero de advertencia que le indicaban la pérdida de potencia eléctrica en el sistema de alimentación de fuentes que tenía de energía eléctrica de la nave. De las 3 que traía, 2 fallaron y entonces perdieron potencia y había bajo voltaje, de manera que los instrumentos no funcionaban bien todo. A partir de ese momento empezó una frenética actividad tanto en la nave, los tripulantes, como en tierra, los ingenieros, los mecánicos, todas las personas que estaban involucradas con esa misión Apolo 13 para tratar desesperadamente de rescatar a esos astronautas, porque la falla ya no les permitió poder llegar a la luna, pero lo peor de todo es que ponía en peligro la vida de los 3 astronautas. Pues gracias a Dios, después de muchos esfuerzos y lograr vencer todos los obstáculos, se logró que el día 17 de abril de 1970 esa nave regresara con los 3 tripulantes sanos y salvos aquí al planeta Tierra. A pesar de que no se logró el propósito de que la nave llegara a la luna y que allí alunizara, sin embargo, la NASA llamó a esa misión un fracaso exitoso. ¿Por qué fue un fracaso exitoso? Porque lograron traer de regreso con vida a los 3 astronautas. Se llamaban James A. Lovell, Jack Swigert y Fred Hasey. Estos hombres tuvieron en peligro muy, muy serio sus vidas. Como ven, este es un gran problema, ¿verdad? ¿O fue un gran problema?
Sobre todo para los astronautas fue un gran problema porque ellos estaban en peligro sus vidas, pero también para las personas que trabajaban en tierra tratando de salvarles. Fue un muy grande problema. Pero, ¿cuál será el mayor de todos los problemas en la vida? Dejamos aquí a la introducción y nos vamos al punto número 1, problemas diversos. Problemas diversos. Bueno, como seres humanos, mientras estamos vivos aquí en la tierra, nos enfrentamos a problemas y problemas y problemas. Prácticamente todos los días tenemos problemas que enfrentarnos a ellos y resolverlos. A veces lo resolvemos bien, a veces lo resolvemos mal, pero tenemos problemas de muy diversa índole. Algunos problemas son muy sencillos, otros son más difíciles. Algunas veces los problemas nos parecen sencillos cuando no nos tocan a nosotros esos problemas, sino a otras personas. Pero para las otras personas su problema es un gran problema, ¿verdad? A veces uno ve a alguien sufrir por algo y dice, no hombre, bueno, para él sí es un problema, o para ella sí es un gran problema, porque lo está pasando. Y así cada quien. Algunos ejemplos de los problemas, ¿qué les parece? Por ejemplo, número 1, problemas de salud. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién no tiene de ustedes algún problema de salud? Quizá los muchachos, Daniela le vio cara sonriente, quién sabe. Eso es lo que cree, ¿verdad? Una de esas, si por dentro tiene algo que todavía no se le manifiesta. No lo estoy, no se lo estoy deseando, ¿verdad? ¿Quién no tiene problemas de salud? Casi todo el mundo tenemos algún problema de salud. Que una dolencia por aquí, otra dolencia por allá, que las rodillas, que la cadera, que la cabeza, que la gastritis, que quién sabe, ¿verdad? Problemas de salud por todas partes. A veces los problemas son más delicados, problemas que incapacitan a la persona para poderse mover. Hay gente que ya batalla para caminar, para hacer sus quehaceres domésticos. Le duele, tiene dolor fuerte. Hay otros que de plano están totalmente discapacitados, ¿verdad? Que tienen que estar en una silla de ruedas porque no pueden mover las piernas o a veces tampoco los brazos. Y también hay personas que están con una enfermedad crónica que va avanzando más y más, degenerando más y más la salud de la persona hasta que finalmente va a morir. Y ese es un problema no solamente para el enfermo, sino también es problema para los familiares del enfermo, ¿no es cierto? Que tienen que estar no solo sufriendo al ver a su familiar cómo va poco a poco muriendo, sino también por todo el esfuerzo de cuidarlo, de vigilarlo todo el tiempo. Es un gran problema. Problemas de salud. Pero también hay problemas económicos. Hay alguien que tiene una deuda y que se metió en alguna deuda, compró algo y ahora ya no tiene cómo pagarlo. Alguien que hipotecó su casa para adquirirla, por ejemplo, y no puede pagar la hipoteca, de repente se le vino un asunto. Alguien que perdió su trabajo, tenía un buen trabajo y ahora ya no, entonces tiene problemas para poder sufragar los gastos en la casa, los gastos de cada día. Otra persona que, por ejemplo, salió de fiador, dio su aval a un amigo y resulta que el amigo no pagó la deuda y ahora se le están cobrando y tampoco tiene para pagar. Problemas económicos, ¿verdad? Son difíciles. Bueno, pero también hay problemas matrimoniales. Esposos y esposas que no se llevan bien como deberían llevarse, que tienen discusiones, que tienen desacuerdos, a veces pleitos, ¿verdad? Verbales, se ofenden verbalmente y de plano se llevan muy mal, a veces inclusive hay hasta peligro de violencia y de plano están pensando en divorciarse. Problemas matrimoniales. Un cónyuge
que descubre que su otro cónyuge anda con otra o con otro. Un problema matrimonial. O una esposa que tiene un marido desobligado, que no le preocupa nada de las cosas en casa. No, tú te encargas, tú haces todo, y le deja toda la carga a la mujer, y el marido, bien, gracias, no se preocupa por nada. Cosas como esas son problemas que ocurren en los matrimonios, ¿verdad? ¿Y quién no ha tenido problemas matrimoniales alguna vez? ¿O quién no lo está teniendo ahorita? Bueno, los solteros, claro, las solteras y los solteros no han tenido problemas, pero si se llegan a casar, los van a tener, ¿verdad? ¿Quién no? Todo mundo, todo mundo. Algunos sencillos, otros muy complicados, muy difíciles de resolver. También hay problemas escolares, padres que sufren porque su hijo tiene un bajo desempeño, un bajo rendimiento en la escuela, pues que llevó 9 materias y reprobó 4. ¿También tú, Nadia? No. Ahora que está tan participativa. Y que de plano va a repetir año, y ese año que lo está repitiendo también está reprobando. O problemas de conducta en la escuela, que ya lo han llamado, ya lo han reportado varias veces y están a punto de expulsarlo de la escuela, a su hijo. Problemas escolares. Se sufre, ¿verdad? También con eso, se batalla con eso. Problemas amorosos. De eso sí has tenido, si me hace. Que resulta que la novia descubre que el novio anda con otra, perdón. O que de pronto la novia le dice al novio, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir contigo, ya hasta aquí la dejamos, y el novio se pone todo triste, apachurrado, sufriendo, llore y llore, y ya se quiere ir al puente Tampico y aventarse desde ahí. ¿Verdad? Problemas amorosos, problemas de amor. Bueno, también tenemos problemas legales. Alguien que se ve involucrado en un problema legal, quizá a alguno de ustedes le ha pasado algo así. Alguien que lo acusan de un delito que no cometió y ya lo están procesando y tiene que a ver cómo le hace para demostrar que es inocente. Alguien que está en riesgo de ir a la cárcel porque no pagó a tiempo sus impuestos, porque ahora la ley se cambió hace ya tiempo, que el gobierno, si quiere, no solamente exigir el pago, sino puede mandar a la cárcel al que no pagó los impuestos. Ya viene abril, por cierto, es cuando hacemos la declaración, ¿verdad?, las personas físicas. Bueno, estar detenido porque tuvo un accidente de tránsito y atropelló a una persona y se murió, es un problema legal, ¿verdad? Problemas legales como esos y otros más diversos son problemas difíciles. Por último, quiero mencionar, aunque no son todos, pero solamente puse estos 7, problemas de relaciones humanas. Que le toca a un jefe muy déspota, prepotente, grosero, mal hablado con sus trabajadores, que tiene problemas con sus compañeros de trabajo, con los que no se lleva bien, o le hacen burla, le hacen bullying, o compañeros en la escuela, o vecinos, o demás familiares. Problemas de relaciones humanas, que no puede tener una buena relación con alguna o con varias personas. Bueno, de esos 7 que acabo de mencionar, ¿cuál creen que es el mayor problema de todos? ¿Cuál es el mayor problema de esos? Yo creo que si les preguntamos a cada quien, cada uno me va a decir una respuesta diferente. Algunos coincidirán, pero otros van a decir respuestas diferentes. Todo depende de lo que esté pasando en las vidas de cada uno de ustedes. Si en este momento alguno tiene un problema de salud, pues va a decir, no, la salud es el problema más difícil. Si otro está pasando con problemas matrimoniales, va a decir, no, el problema matrimonial es lo más difícil, es lo más grande de todos los problemas.
Si otro está pasando con problemas que su hijo le está yendo mal en la escuela, pues va a decir, no, los problemas escolares son terribles. Y así, etcétera, etcétera. Depende de la situación que estén viviendo cada quien, pues vamos a decir, este es el mayor problema o este es el mayor problema, ¿verdad? Pero yo les quiero hablar de un problema que es verdaderamente el mayor problema de todos los problemas, porque afecta no a algunos de nosotros, sino a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos ese problema, y es un problema gravísimo, de consecuencias terribles. ¿Cuál es ese problema al que me estoy refiriendo? No es ninguno de estos, porque de estos hay unos que tienen un problema, otros que no lo tienen, pero el que yo les quiero decir, todos lo tienen ese problema. Todos. Y es más, ese problema es consecuencia o produce todos los demás problemas de la vida. La falta de salud, los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas escolares, los problemas amorosos, los problemas legales, los problemas de relaciones humanas y los demás que ustedes quieran agregar, todos son culpa del problema que les voy a poner ahorita. Y estoy hablando de el pecado. El pecado es el mayor de todos los problemas, es el papá o la mamá de todos los problemas, es el que causa, es el culpable de todos los problemas que hay en la vida, el pecado. De ahí viene. Todas las enfermedades son consecuencia del pecado. Las relaciones humanas en matrimonio o con familiares o con vecinos o en el trabajo son consecuencia de el pecado. Problemas económicos son consecuencia del pecado. Las guerras, el hambre en el mundo es consecuencia del pecado. El pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado no es la mera infracción de la ley, lo que se conoce como transgresión, sino que además es el rechazo a la voluntad de Dios. El rechazo a la voluntad de Dios. La Biblia dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que pecado no solamente es hacer lo malo, sino también es no hacer lo bueno. Pecado es no solamente hacer lo malo, sino también es no hacer lo bueno. Y ahora el pecado es gravísimo, ese problema, porque produce consecuencias terribles, 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 terribles. Por ejemplo, voy a mencionar nada más tres. Uno, la muerte. ¿Por qué nos morimos? ¿O por qué nos vamos a morir? Todavía no nos morimos. ¿Por qué nos vamos a morir? La causa de que un día vamos a morir no es por el corazón, porque lo dice, tuvo un infarto y paro cardíaco, se murió, o un paro respiratorio, o lo atropellaron, o se ahogó, etcétera. No, la causa verdadera detrás de todo eso es el pecado. El pecado es lo que produce la muerte, y no solo la muerte, sino, decía yo, todos los demás problemas de la vida, pero este es uno. Dicen por ahí que todos los problemas tienen remedio menos la muerte. ¿Se han oído esa frase? Bueno, pues quien produce la muerte es el problema del pecado. Produce la muerte y produce todos los demás problemas que tienen remedio. Y la que no tiene remedio, que es la muerte, la produce el pecado. La Biblia así nos enseña, en Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Quién piensa que se va a morir? Si el Señor no viene antes, ¿quién piensa que se va a morir? ¿Saben por qué se van a morir? Por pecadores. Sí, eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. También dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué?
la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una terrible consecuencia del pecado es la muerte. La muerte. ¿Pero por qué se murió mi mamita? Por pecado. El pecado nos trae, dice, la muerte a todos por cuanto todos pecaron. Todos. Bueno, también hay otro problema con el pecado. El otro problema es la separación de Dios. Se rompe nuestra relación con Dios. Hay una separación. Dios se aparta de nosotros o nosotros de Él cuando cometemos pecado. La separación de Dios es algo también consecuencia. Miren, ¿por qué sucede esto? Porque Dios es un Dios, ¿cómo? Santo, ¿verdad? Dios es un Dios santo y como es santo, Él no puede tolerar el pecado. Él es santo. Yo les ponía el otro día el ejemplo de fumar, ¿verdad? Las personas que no fumamos, cuando alguien se nos acerca fumando, uno siente el rechazo de, espérate, cuando acabes, luego hablamos, ¿no? Ya cuando te acabes de fumar. No quiere uno acercárselas porque molesta el olor, el humo del cigarro. Bueno, Dios es santo y por eso cuando nosotros pecamos, hay una separación de nosotros para con Dios por causa del pecado. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Salmo 5, versículos 5 y 6. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. ¿Quién habla mentira de aquí de ustedes? Pues yo creo que todos alguna vez hemos dicho una mentira. Pero aquí cuando hablamos de que habla mentiras, váyanse a como dice allá Primera de Juan, que no el que peca, sino el que practica el pecado. ¿Se acuerdan? Esa cita bíblica, que los que practican el pecado no van a entrar al reino de Dios. Bueno, aquí sería los que practican la mentira, los que tienen como un hábito normal en su vida al hablar, decir mentiras. A veces sin ninguna necesidad hablan mentiras. ¿A eso se refiere? Destruirá a los que practican, le voy a poner la mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Bueno, estamos viendo que hay un aborrecimiento, hay una abominación de parte de Dios hacia la persona que está viviendo en pecado. Salmos 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Cómo se repite esta palabra aborrecer o abominar? Su alma los aborrece. Proverbios 6, versículos 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas, pero luego dice, y aún 7 abomina su alma. Esperemos que no tengamos ninguno de nosotros de estas 7 cosas. 7 cosas que Dios aborrece, que abomina. ¿Cuáles son? Los ojos altivos. ¿Cómo lo dicen eso en una sola palabra? Soberbia, o también se puede decir orgullo, ¿verdad? Dios, hay 7 cosas que aborrece. Aborrece a los soberbios, a los orgullosos. La persona que es soberbia, orgullosa. También la lengua mentirosa, otra vez viene este punto de la mentira. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, que planea pensamientos inicuos, lo aborrece.
Los pies presurosos para correr al mal es otra de las cosas que aborrece Dios. Aquellos que están rápidos para hacer algo que es malo, ¿verdad? Hoy vamos a hacer esto, sí, órale, rápido. El testigo falso que habla mentiras. Aquí prácticamente está repitiendo la lengua mentirosa, pero aquí es cuando alguien testifica da como un testimonio que es falso. Y no necesitamos ir a una corte para decir, pásele testigo, usted vio a tal persona cometer un crimen. Ah, sí, yo lo vi, y no es cierto. También hay testigos falsos en otros sentidos. Hay gente que se para detrás de un púlpito y da testimonios falsos. Hermanos míos, ayer estaba yo en mi recámara orando al Señor y de pronto se me pareció el Señor Jesús. Y Él me habló y me dijo este mensaje para ustedes. Ese es un testigo falso. Está diciendo mentiras. Y hay muchos que se ponen a decir eso. El Señor me habló y me dijo esto. ¿De veras le habló el Señor? ¿O fue una idea que se le vino a la mente y ya nada más? ¿O vio una voz que le dijo, oh, Aarón, te voy a decir esto para Jericín, mira, paz. Bueno, testigo falso de mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquel que te habla y te dice, oye, no te juntes con fulano porque mira, es así, es asá y es asá. Oye, no participes con él, mira, es así, de esta manera, esa persona, no. Y más aquí en la iglesia. No, tú no participes con el hermano fulano porque, no, ese, mira, hizo esto, le hizo esto al otro, le hizo esto a aquello, le hizo a esta persona. ¿Qué está haciendo? Sembrando discordia, sembrando división en el cuerpo de Cristo. Eso lo aborrece Dios. Lo aborrece. Piénsalo bien el otro día que se te ocurra decir algo malo de tu hermano a otra persona, piénsalo, te estás haciendo abominable a Dios. Cuando te estás expresando y estás diciendo a alguien, no vayas, no trabajes con ese hermano, no te juntes con él, no hagas esto, no hagas aquello, porque es así, es asá, es sacuyá. Bueno, Dios aborrece esto porque es pecado. Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado. Y hablando de esa palabra aborrecer es alejarse, apartarse, evitar, rechazar, dejar. Por eso le puse, el pecado nos separa de Dios. Porque cuando dice que Dios aborrece a alguien, quiere decir se separa, se aleja. Como ustedes cuando a alguien les cae mal, ¿qué hacen? Ven que viene la persona caminando así y se pasan para la otra acera, ¿verdad? Porque no quieren estar cerca de ella. Eso es aborrecer. Eso es aborrecer, no querer estar cerca de alguien. Alejarse, apartarse. Bueno, muy bien. Entonces el pecado tiene como consecuencia la muerte, número 1, y también la separación de Dios. Y vamos al número 3 y último, que es la condenación. Quizás sea la peor consecuencia de todas el pecado, es la condenación. ¿Qué es la condenación? Lo opuesto a la salvación. Lo opuesto a la salvación. Las personas que son salvas, ¿a dónde van a ir? Al cielo. Y las personas que son condenadas van a ir al infierno. Esa es otra consecuencia del pecado. Ir al infierno como destino final. Muchos dicen, no, esto no va a ser, no puede ser posible porque Dios es bueno, Dios es amor y entonces Él no va a mandar a nadie al infierno. ¿Se han oído eso? Es que Dios es amor, y si es cierto, la Biblia dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, pero también dice que Dios es justo. ¿Sí han oído que Dios es justo? Si no, ahorita se los voy a poner porque eso a veces no nos gusta cuando
dice eso. Deuteronomio 32:4 dice: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios es justo. No nada más es amor, también es justo. Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo. A ver, díganlo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Y yo les pregunto esto aquí: ¿un juez justo dejará en libertad a un criminal? ¿Un juez justo dejaría en libertad al criminal? Supónganse que un juez justo está en su lugar como juez y le traen a un hombre que ha violado, ha secuestrado, ha violado, ha asesinado y descuartizado a 7 mujeres. Entonces el juez dice: esta persona se merece por lo menos que lo mande 60 años a la cárcel. Pero dice: ay, pero pobrecito, ¿qué va a hacer toda su vida ahí metido 60 años en la cárcel? No, pobrecito, me duele el corazón mandarlo a la cárcel, mejor lo voy a declarar inocente y lo voy a dejar libre. ¿Eso hace un juez justo? ¿Verdad que no? Pero es que ama a su prójimo y dice: ay, yo amo a mi prójimo, ¿cómo le voy a desear que se vaya 60 años a la cárcel? No, mejor voy a decir que es inocente y lo dejo en libertad. No, eso no hace un juez justo de ninguna manera, ¿verdad? Entonces Dios es un juez justo y por lo tanto tampoco lo va a hacer. No va a dejar libre al pecador. Éxodo 23:7 dice: porque yo no justificaré al impío. Esto lo está diciendo Dios. Yo no justificaré al impío. Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Se fijaron? De ningún modo tendrá por inocente al culpable, porque es un juez justo. Y si quieren este otro de Hebreos, está terrible. Hebreos 10, 28 al 31 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, era pena de muerte en la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién lo dice? El Señor. Y otra vez, el Señor juzgará como un juez justo a su pueblo. Y luego dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, ¿cómo ven? ¿Será que Dios vaya a enviar a alguien al infierno? Sí, sí los va a enviar. ¿Es amor? Sí, es amor, pero también es justo. Es las dos cosas. Y un juez justo no deja libre a un criminal. Miren esta última cita dicha por Jesús en Lucas 12:5: pero os enseñaré a quién debéis temer. ¿A quién debemos temer? ¿A los del cártel del Golfo? ¿A los Zetas?
No dice Jesús, les voy a enseñar a quién deben temer de veras. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Ah, caray. Debemos temer a quién, aquel que tiene poder para quitar la vida y después de haber quitado la vida, echar al infierno. ¿Y quién es ese? ¿Y quién es el que tiene poder de quitar la vida y después de la muerte echar al infierno? ¿Quién es? ¿Será el diablo? ¿No? ¿San Pedro? ¿Quién es el que tiene ese poder? Es Dios. Es Dios. Dios es el que da la vida y es el que la quita cuando Él quiere. Dios nos dio la vida a los que estamos aquí presentes y el día que Él quiera nos la va a quitar. A mí me dio la vida hace 65 años, 2 meses y 6 días. Y el día que quiera me la va a quitar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el próximo miércoles, no sé. Cuando Él quiera, me la quita. Y se la quita a ustedes también. Tiene poder para dar la vida y tiene poder para quitarla. Y lo más terrible es que después de quitar la vida, también Él decide echar al infierno a la persona o no. Y uno dice, ¿y por qué razón Dios va a echar a alguien al infierno? Por el problema del pecado. Por el pecado. Por cuantos todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado. ¿Vieron qué terrible es el problema del pecado? ¿Sí o no es el mayor de todos los problemas? ¿Me pueden decir un problema más grande? Que la enfermedad, que los problemas matrimoniales, que los problemas laborales, que los problemas económicos, que los problemas con los hijos, con los padres o con lo que ustedes quieran. El peor de todos los problemas es el pecado. Produce la muerte, produce la separación de Dios, produce la condenación en el infierno. Vamos a la conclusión. Estas son 3 de las grandes consecuencias del pecado: la muerte física, la separación de Dios y la condenación al infierno después de la muerte. Por esto, el pecado es el mayor de todos los problemas del ser humano. Ahora, por lo general, el hombre es capaz de encontrar 2 o más soluciones a un problema. ¿Se acuerdan que yo comencé diciéndoles un problema que hubo en el Apolo 13? Y tanto los hombres en el Apolo 13 como los hombres acá en tierra empezaron a trabajar y a idear a ver cómo le hacen para resolverlo, y por fin pudieron resolverlo, ¿verdad? El problema, y los lograron regresar sanos y salvos a tierra. Bueno, por lo general el hombre sí puede, sí es capaz de encontrar la solución, y no solo una, sino 2 o a veces más soluciones a un problema determinado. Por lo general sí somos capaces. Los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas escolares, los problemas, etcétera, etcétera, podemos resolverlos. Los podemos resolver. Pero el problema del pecado nos es imposible a nosotros de resolverlo. Ese es el problema de este problema, que nosotros no lo podemos resolver. Nadie, por más que se esfuerce, puede vivir una vida perfecta sin pecado. Si el problema es el pecado, ¿qué tendría que hacer? Dejar de pecar. ¿Alguien puede hacer eso? Nadie.
Por eso les digo que es imposible de resolver por parte de nosotros. Ese es otro de los graves consecuencias del pecado, que es un problema que no podemos resolver nosotros. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Mas para Dios todo es posible. Para nosotros no es posible, pero para Dios todo es posible. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo, quien vivió sin haber pecado y se entregó en sacrificio por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, que está mal, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios nos ha dado la solución a nuestro peor problema. Por el pecado merecíamos la peor de las consecuencias, pero Dios envió a su Hijo para que Él cargara en sí mismo todas las consecuencias de nuestro pecado. Y murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero no es automático para todo mundo, sino solamente para quienes, para los que creen en Él, para aquel que cree en Él. Entonces, esa persona que cree en Él no es condenado, sino que tiene vida eterna. Cuando habla de condenación, habla de ser echado al infierno. Y cuando habla de vida eterna, habla de ser llevado al cielo, a la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Todos hemos pecado, pero aquel que ponga su fe en Cristo Jesús, sus pecados le son perdonados. Y ya no se vuelve aborrecible delante de Dios, sino ahora cuando Dios nos ve, está viendo a su Hijo a través de nosotros, porque hemos puesto la fe en Él. Y la santidad de su Hijo nos es imputada a nosotros y nuestros pecados fueron imputados a Él. Gracias a Dios. ¿Decimos amén? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos lo creen? Hasta el niño chiquito lo cree. Levanta la mano. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos hace sentirnos muy, pero muy amados por ti. Porque mereciendo lo peor, que es la condenación de lo que habla tu palabra, porque hemos pecado y muchas veces, sin embargo, porque nos amas, tú ejerciste la justicia, pero la pena la llevó tu Hijo, tu propio Hijo, en lugar de nosotros. Él pagó nuestra pena por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tuviste para con nosotros. Y ahora solamente nos pides fe, que te creamos. Y gracias porque esta congregación creemos en ti, creemos en tu Hijo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Por eso estamos aquí, te queremos adorar, servir, obedecer en gratitud por lo que tú hiciste por nosotros. Nuestro más grande problema de todos los problemas, tú lo has resuelto, porque para ti nada es imposible. Gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.